Buenos días, hermano y amigo que me escucha. Te invito para que reflexionemos en la palabra de Dios, que es alimento a nuestra alma y fortaleza para nuestra vida. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmo 1:1. El título de esta reflexión: la práctica del hombre dichoso. Este versículo declara la práctica del hombre dichoso. Un poco más adelante en este salmo veremos el poder del hombre dichoso y finalmente su permanencia. En este primer versículo vemos el lado negativo de la práctica del hombre feliz. Se nos dice lo que el hombre dichoso no hace. Aquí vemos tres posiciones o posturas. Según este versículo, el hombre dichoso o feliz es el que, primero, no anda o no sigue en consejo de los malvados. Segundo, no se detiene en la senda o el camino de los pecadores. Y tercero, no se sienta con los burladores para cultivar su amistad. La persona que hace estas tres cosas no es una persona feliz. Pasa por tres etapas. Primero, se asocia con los malos. Luego comparte el camino de los pecadores y después se une a los que blasfeman. Definitivamente, aquí hay regresión, deterioro y degeneración. Usted puede notar los pasos que se toman en el proceso. Primero, el hombre dichoso no sigue el consejo de los malvados, no escucha a los impíos. ¿Ha observado usted que incluso el Señor Jesús nunca se refirió a su propia razón o a su propia mente con la base de una decisión? Todo lo que él hizo estuvo basado en la voluntad de Dios. Él nunca les dijo a sus discípulos: compañeros, vamos a Galilea otra vez. Lo he estado considerando, y como yo soy más listo que ustedes, creo que esto es lo mejor que podemos hacer de acuerdo con mi punto de vista. Esa no fue la manera en que se acercó a sus discípulos. Él siempre dijo: voy a Jerusalén porque es la voluntad de mi Padre. Él pasó tiempo con su Padre y supo cuál era su voluntad, y en base a ello se desplazó hacia ciertas áreas. Estimado oyente, una cosa es escuchar los consejos, y un buen consejo está bien, pero claramente el consejo de los malvados no. Nosotros tenemos que vivir por la fe, y recurrir al consejo de los malvados no es caminar por la fe. ¿Quiénes son los impíos, los malvados? Aquellas personas que dejan a Dios fuera de sus vidas. No tienen ningún temor reverente de Dios. Viven como si Dios no existiera. En la actualidad, alrededor nuestro hay multitudes de personas como estas. Se levantan por la mañana, nunca se dirigen a Dios en oración, nunca le agradecen por los alimentos que tienen, ni por la vida, ni por la salud. Simplemente continúan moviéndose por la vida, pasándoselo en grande. Han dejado a Dios totalmente al margen de su existencia. Los impíos aconsejan a un hombre y entonces le encontramos transitando por el camino de los pecadores. El malo es el que se apodera de él allí. El pecado significa errar el blanco, o sea, que ellos no viven en la forma en que deberían vivir. A ellos se refiere la Escritura cuando dice en Proverbios 14:12: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Y más adelante en Proverbios 16:2 dice:
Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. El pecador puede pensar que está en lo correcto, que todo está bien en su vida, pero él es un pecador. La palabra de Dios dice en Isaías 55:7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. También en el mismo libro, en el 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. El Padre cargó sobre el Señor Jesús todo el peso de nuestra culpa. Es que somos pecadores y este es nuestro retrato. El siguiente paso de ir por el camino o la senda de los pecadores es descender más aún y sentarse en la silla de los escarnecedores, o, en otras palabras, cultivar la amistad de los blasfemos, los burladores, o hacer causa común con ellos. Los blasfemos, los que se burlan, son los ateos. Se nos ha dicho que esta tercera etapa es cuando el hombre se sienta en compañía de tales personas. No solamente niegan a Dios, sino que exhiben un odio y un antagonismo hacia Dios. Esta actitud la vemos por todas partes. Los que le desprecian y se burlan, ellos son los que se oponen absolutamente a Dios y también muestran su oposición a la palabra de Dios. Si usted quiere conocer la actitud de Dios, la puede ver en Proverbios 3:34, donde la Escritura dice: el Señor se burla de los burladores, pero muestra su favor a los humildes. El Señor se opone a los que le muestran su desprecio y su burla, y Él mismo se burlará de ellos. Por cierto, que la que se presenta aquí es una imagen terrible. Ahora, este es el lado negativo. Esto es lo que el hombre dichoso no hace. En el próximo versículo veremos lo que este hombre feliz sí hace. Gracias, Señor, te damos por esta palabra tan preciosa que nos regalas en el día de hoy. Gracias porque estás hablando a nuestro corazón. Nos estás haciendo entender realmente cómo debemos ser cada uno de nosotros. Qué compañías realmente debemos buscar y qué camino no debemos tomar, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, por guiarnos a toda verdad. Gracias te damos por este día. En Cristo Jesús. Amén. Será como árbol plantado